Donald Trump asegura que Hillary Clinton le está copiando su discurso migratorio y se lanza contra el gobierno por no tener estrategia contra el terrorismo. Las sorpresivas declaraciones del padre del terrorista arrestado en Nueva York que comprometen a las autoridades. En exclusiva, el testimonio de un indocumentado que cuenta cómo un milagro lo salvó de la deportación. Te quedas en la ven porque tú te vas para atrás. Asesinan y torturan a 2 sacerdotes católicos. Conmoción por brutalidad contra la iglesia. Y sobre todo, impunidad. Peña Nieto de nuevo en el centro de la controversia. Le otorgan el premio al estadista del año. No es el momento adecuado. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda Adriana Yáñez en reemplazo de mi compañero Pedro Ferriz. Y comenzamos con lo último de la campaña electoral. Hace unos minutos, Donald Trump arremetió contra su opositora demócrata y la acusó de robar su discurso migratorio. Nos vamos con Carla Mesola para que nos explique más. Donald Trump vuelve a la carga contra Hillary Clinton y la acusa de robarle su discurso migratorio. El magnate cree que la candidata demócrata está copiando su lenguaje y que suena como él cuando se trata de vetar a inmigrantes. Hoy, ante cientos de personas en Carolina del Norte, aseguró que repentinamente Clinton mostrará una postura más estricta. Pero el candidato republicano no se detuvo e hizo mención nuevamente a los ataques de Nueva York y no dejó pasar por alto el error del Servicio de Inmigración al otorgar la ciudadanía a más de 800 inmigrantes. They're going to be deported. Something happened and they became citizens of the United States, folks. This could be the great Trojan horse. Mientras tanto, atacó a la candidata demócrata en su retórica de tolerancia hacia los refugiados. We don't know who they are. We know nothing about them. Hillary Clinton wants open borders. She wants people to pour in. Esta es la segunda vez que Trump acusa a Clinton de copiarlo. Ya anteriormente, en un mensaje por Twitter, acusó a la ex secretaria de Estado de imitar sus eventos ubicando su avión en el fondo. Por ahora solo queda esperar cuáles son las cartas que presentarán ambos candidatos en el debate de la próxima semana. Informó Carla Mesola para Noticiero, Cierre de Edición. Pero al magnate le estalló un nuevo escándalo en su propia cara, que podría provocar graves problemas en su campaña. Acusan a Donald Trump de usar su fundación de caridad para pagar multas judiciales, algo que es ilegal, según el Washington Post. Lo que se sabe hasta ahora es que sacó $258,000 de la organización para su uso personal. Desde el 2009, el republicano no aporta ni un solo dólar a su fundación. Y del lado demócrata, Hillary Clinton se prepara para lo que será la más dura prueba en su campaña, cuando se enfrente cara a cara con su adversario, Donald Trump, en un debate programado para el próximo lunes en la Universidad de Hofstra, en Nueva York. En los próximos días, Hillary se dedicará a prepararse en los temas de economía, la seguridad y la dirección a la que quiere llevar al país. El resultado del debate es crucial para volver a tomar la delantera. Y ahora pasamos a Nueva York, donde se conoció un dato que pone al descubierto que las autoridades pudieron haber evitado la tragedia que dejó decenas de heridos tras una explosión en la Gran Manzana. Abel Álvarez nos dice que el atacante ya había sido identificado como terrorista. Surgen nuevos detalles sobre el atacante Ahmad Khan Rahami. Hoy las autoridades continuaron las investigaciones en el restaurante propiedad de su familia. Su padre asegura que no tenía idea sobre lo que estaba sucediendo. Did you know that your son was doing this? No. You had no idea. Sin embargo, hoy se reveló que el padre del atacante, hace 2 años, en el 2014, lo había denunciado ante las autoridades como terrorista, pero cuando se abrió la investigación, cambió su versión y dijo que hizo la denuncia porque estaba enojado con él luego de un incidente familiar. Hoy, ante los cuestionamientos de la prensa, optó por no hablar más. Sir? I'm not sure what's going on exactly. You're not sure? Yeah, I'm not sure what's happening exactly. But I think so. It's very hard right now to talk, okay? Thank you. Entre otras cosas que las autoridades encontraron,
fue una libreta de Ahmad Rahami con mensajes que apoyaban la causa yihadista y una computadora personal con menciones a la red Al-Qaeda y a su ex líder, Osama Bin Laden. Hoy también se reveló que pudieron localizar a su esposa, quien salió del país días antes de los ataques. Fue hallada en Emiratos Árabes Unidos y al parecer está cooperando, pero aún no ha revelado sus declaraciones. Aunque por ahora no hay motivos que indiquen la existencia de una célula terrorista operando en Nueva York, se sabe que el atacante no actuaba solo y se busca a quienes lo habrían ayudado a llevar a cabo estos atentados. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Y precisamente por segundo día, la ciudad de Nueva York continuó blindada con cientos de policías y fuerzas federales. Allí se encuentra Ángela González, quien nos tiene el último reporte de la crisis de seguridad que se vive en la Gran Manzana. Por tierra, agua y aire se pueden ver policías y vehículos tácticos patrullando la ciudad de Nueva York. En medio de la crítica situación, los habitantes del barrio Chelsea, donde ocurrió una de las explosiones el sábado pasado, tratan de volver a la normalidad. Pues difícil porque uno siempre está prevenido. Mucha más policía de lo normal, hemos visto muchísimo incremento en la seguridad. Pero es difícil volver a la normalidad en la Gran Manzana. La seguridad se complicó debido a la presencia de 193 mandatarios que llegaron para la Asamblea General de las Naciones Unidas. El operativo para garantizar su seguridad ha causado un caos vehicular que tiene exasperados a sus residentes. Estaba por el área de Times Square para acá y tuve que venir con una hora de anticipación, a pesar de que no es mucha distancia, tuve que salir con una hora antes para poder llegar a tiempo. A pesar de que Nueva York ha redoblado la vigilancia desde los ataques terroristas del 2001, los denominados lobos solitarios han puesto en evidencia la vulnerabilidad en esta y otras ciudades del país. Desde Nueva York, Ángela González, cierre de edición. Gracias, Ángela. Y en su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Barack Obama alertó sobre las ideas de políticos como Donald Trump. Sin decir nombres, el mandatario afirmó que una nación con muros solo se encarcelaría a sí misma, haciendo referencia a las intenciones del magnate de levantar un muro en la frontera con México. En su despedida, Obama ofreció un discurso electoral ante el miedo mundial de que Donald Trump será su sucesor. Y nos vamos hasta Tulsa, Oklahoma, donde el ambiente se pone cada vez más caliente tras conocerse más detalles de la muerte de un afroamericano a manos de la policía. A partir de estas imágenes que mostramos ayer, se pudo identificar al oficial Betty Shelby como la responsable de disparar por la espalda a Terrence Crutcher, un hombre que caminaba con las manos en alto y estaba desarmado. La agente Shelby ha sido suspendida junto a otro policía hasta que concluya la investigación. Y ahora nos vamos a Honduras, donde el Lucifer y el Diablo, dos de los más temidos asesinos, fueron trasladados al pozo de donde nunca se esperan que salgan. Raúl Palma estuvo siguiendo de cerca el traslado y nos informa. Adelante, Raúl. Fue impresionante la forma en que las autoridades trasladaron a los 37 pandilleros más sanguinarios de Honduras. Esos fueron los helicópteros que los llevaron a la nueva prisión El Pozo, donde permanecerán encerrados en pequeñas celdas. Recibirán la luz del sol 1 hora al día y no tendrán visitas ni de sus familiares ni de amigos. Todos estos capos altamente peligrosos y a quienes se les encuentre responsables de estar atentando dentro de las cárceles permanecerán aislados. Este es Lucifer y este otro es el Diablo. Ambos forman parte de este temido grupo de pandilleros, la mayoría de la Mara 18 que desde una cárcel al centro de Honduras sembraban el terror, ordenaban las extorsiones y los asesinatos. Fueron más de 100 elementos policiales y el apoyo de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos los que estuvieron presentes. Las autoridades están confiadas que con el aislamiento de esos peligrosos criminales, la sangre dejará de correr en las calles y la población estará más segura. Desde Tegucigalpa, Honduras, Raúl Palma, Noticiero Cierre de Edición. Señores, no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, en exclusiva revelaremos cómo ocurrió el milagro de Álvaro Benítez, el inmigrante que se salvó de la deportación. Además, los demonios responsables de crear pueblos fantasmas en El Salvador y la cacería contra ellos. También en México, los curas que llegaron para predicar el evangelio a los pobres y terminaron torturados y asesinados.
Más adelante, miles piden su renuncia en México, pero en Estados Unidos Peña Nieto es visto como un héroe. Señores, en exclusiva hablamos con Álvaro Benítez, un inmigrante que estaba en camino hacia la frontera con México, donde sería deportado, pero ocurrió un milagro que lo salvó. Rosa María Orbach se reunió con él para conocer más de esta historia. Adelante, Rosy. Cierre de edición dio a conocer en exclusiva el caso de Álvaro Benítez, que históricamente paró una deportación. Hace 4 meses iba con 6 indocumentados más con rumbo a Tijuana cuando una llamada telefónica paró su deportación. El chofer de la VEN, más bien, me dijo, te quedas en la VEN porque tú te vas para atrás. Y cerraron las puertas. Pues ahí en ese momento yo me arrodillé porque yo nunca perdí la fe en Dios. Pero su historia aún no tiene un final feliz. El próximo viernes se presentará con ICE para un chequeo obligatorio. Sin embargo, será un día decisivo para él porque tiene una petición al ICE. Más que nada yo pido que me cierren el caso permanente y hasta que yo tenga una oportunidad de poder arreglar mi situación. Álvaro ama a su familia y no quiere ser separado. Su esposa y sus 4 hijos lo necesitan. Que no lo dejaran aquí, que lo necesitamos a él estar con nosotros porque pues no sabía qué hacer sin él, ¿verdad? Alexis Nava de la organización Raíz explicó a cierre de edición por qué apoya el caso de Benítez. Este viernes a las 8 de la mañanita, si todo sale bien, le vamos a pedir a ICE de que cierren el caso de deportación y que le otorguen acción diferida. La familia Benítez no pierde la fe de poder quedarse legalmente en este país. Sin embargo, esperará hasta este viernes para saber cuál será su destino. Soy Rosa María Orbach, noticiero, cierre de edición. Gracias, Rosy. Y en otras noticias, de nada sirvieron las súplicas y el pedir perdón. El principal ejecutivo de Wells Fargo, John Stumpf, se encuentra en la cuerda floja después de que la senadora Elizabeth Warren pidiera su renuncia por defraudar a miles de clientes. Esto ocurrió durante una tensa audiencia de un comité del Senado que investiga el escándalo. Más de 5,000 empleados han sido despedidos y Wells Fargo deberá pagar una multa de 185 millones. Y viajamos a El Salvador, donde cayeron varios pandilleros responsables de provocar el éxodo de familias enteras para quedarse con sus propiedades. Josué Natán Baquis nos tiene el operativo que terminó con ese imperio del mal. En esos vehículos van los 36 pandilleros que sembraron el terror en los municipios de Caluco, Sonsonate, al amenazar de muerte a decenas de familias, obligándolas a salir huyendo y dejar sus casas para salvar sus vidas, convirtiendo a las colonias en pueblos fantasmas. Mucha de la gente honrada y trabajadores de ahí, pues por el temor comenzaron a irse. A partir de ese momento nosotros comenzamos a desarrollar varias actividades. Esos sanguinarios criminales fueron los responsables de ese éxodo, mantenían el control absoluto de la zona, pero con su captura la policía puso fin a su reinado y fueron presentados ante los medios de comunicación. Entre los 36 detenidos hay varias mujeres colaboradoras directas de los pandilleros al encargarse de distribuir las amenazas de muerte a las familias. Tan grave es la situación que ni los constantes operativos han logrado que las familias regresen a las comunidades y el gobierno ha tenido que montar albergues exclusivos para los desplazados por la violencia y la criminalidad. En El Salvador, Josué Natán Baquis, noticiero cierre de edición. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, la dolorosa despedida de los sacerdotes católicos cuyos cuerpos aparecieron torturados y asesinados. Además, el urgente y angustioso llamado que lanza el Papa Francisco junto a líderes de diversas religiones. También, increíble, Enrique Peña Nieto, estadista del año, un premio que enfurece a muchos mexicanos.
Señores, y una tragedia aérea ocurrió en California. Un piloto murió y otro resultó herido después de que fueran expulsados de un avión espía U-2 que se estrelló en una zona rural al norte del estado. La tragedia ocurrió minutos después de que despegara en una zona despoblada en Sutter durante un entrenamiento. El avión espía fue usado con éxito durante la Guerra Fría para vigilar a Rusia. Y en México, cientos de fieles lloran a 2 sacerdotes católicos asesinados con lujo de barbarie en Veracruz. Ya van 14 religiosos muertos durante el gobierno de Peña Nieto. Nos vamos con José Ábalos para que nos informe. Así se despidieron los fieles de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, de sus queridos sacerdotes, Alejo Nabor Jiménez Juárez y Alfredo Suárez de la Cruz. Los cuerpos de ambos religiosos fueron encontrados maniatados y con señales de torturas, horas después de haber sido sacados a la fuerza del templo, junto con el sacristán, que minutos después fue dejado en libertad. Las razones de este cruel asesinato se desconocen, pero se sabe que esta es una zona de extrema pobreza y de conflicto entre los cárteles del Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Felipe Juárez, el sacerdote católico que ofició la misa por las víctimas, dijo ante nuestras cámaras que sus compañeros murieron por el sistema corrupto que se sufre en México. Este país se define por desigualdad, se define por abusos del rico contra el pobre y el empobrecido. 55 millones de empobrecidos por un sistema que provoca corrupción, inseguridad y sobre todo impunidad. Las autoridades de Veracruz aseguran que ya tienen detenido a un sospechoso del doble asesinato y que será consignado a un juez en las próximas horas. Estas muertes no son las únicas. 14 sacerdotes católicos han sido asesinados en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto. 2 más están desaparecidos. José Ábalos, cierre de edición. Y en medio de ataques terroristas y violencia en el mundo, el Papa Francisco y líderes de otras religiones lanzaron un llamado. Dijeron no a la guerra y prometieron oponerse al terrorismo en nombre de Dios. El mensaje a los políticos fue escuchar el lamento de tantos inocentes. El llamado ocurrió tras una cumbre religiosa en la ciudad de Asís, Italia, donde nació San Francisco. Y de vuelta a los Estados Unidos, una de las parejas más queridas de Hollywood ofreció una noticia que trajo tristeza a muchos. Brad Pitt y Angelina Jolie se separan tras 12 años de relación. El motivo aseguran que es por diferencias irreconciliables, pero cercanos a la pareja aseguran que es porque Angelina no está de acuerdo con la forma como Pitt educa a sus hijos. En la demanda, la actriz ha pedido la custodia de sus 6 hijos, de los cuales 3 son adoptados. Señores, no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el premio Enrique Peña Nieto, que dejó a muchos mexicanos sorprendidos. Es difícil de creer.